¿Qué está pasando, por cierto, en Los Ángeles, California? Así como tenemos a un presidente, Donald Trump, allá en los Estados Unidos, que prometió en campaña la cacería de migrantes, pues eso también se va replicando en algunas entidades, ¿no? Así como está Trump, pues está la secretaria del Interior, que también tiene mano dura, o cuando menos eso dice, y están haciendo una serie de operativos. El asunto aquí es que pues están sobre la cacería de personas que están trabajando. Insisto, a mí me llama la atención poderosamente que estas dos redadas que hicieron el viernes pasado en Los Ángeles, California, haya sido en centros de trabajo, porque eso es sintomático. Eso es la señal de que las personas no están delinquiendo, están trabajando. Entonces, ¿es un delito trabajar? ¿Es un delito aportarle a la economía de los Estados Unidos y además pagar impuestos? Porque ha habido una serie de prejuicios en torno a los migrantes, en torno a los paisanos, que van allá a robar, a secuestrar, a delinquir, a traficar drogas. Y la mayoría de quienes están ahí se están pues jugando la vida por tener un mejor futuro. Tienen 2 o 3 trabajos, hacen trabajos que los ciudadanos de allá no quieren, que desechan, porque consideran que es demasiado rudo, demasiado pesado hacer ciertas labores. Entonces, el hecho de que estén en una cacería de migrantes sobre los centros de trabajo nos indica que esto es algo bastante inhumano lo que está sucediendo. Ha habido protestas que lamentablemente han caído también en violencia. La presidenta de México ha dicho, yo no estoy a favor de la violencia de ningún tipo, ni la que proviene del Estado, de las autoridades, ni la que proviene de algunos grupos que han caído en la provocación, ¿no? Incluso se habla de la posibilidad de infiltrados que estén participando en estas movilizaciones. Pero en medio de este escenario, el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha decidido enviar más tropas allá a Los Ángeles, California. Ayer anunció la llegada de 700 Marines de forma adicional. El propio gobernador de California, Gavin Newsom, se ha manifestado en contra de la estrategia del presidente Donald Trump. Ha dicho que pues no se debe morder el anzuelo, ha pedido a la gente que esté en calma, que se cuide y que no salga a generar desmanes, caos, que eso es lo que quisiera el gobierno federal, que hubiera este tipo de actos de violencia para entonces proceder con métodos autoritarios. Está delicada la cosa allá en los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, California, pero también en otras partes, por la política antiinmigrante que se alienta desde la Casa Blanca. Bueno, vamos entonces a escuchar lo que plantea la presidenta. Dice, no es con redadas como se va a resolver el fenómeno migratorio, sino con una reforma integral de entrada. Le pide a Estados Unidos una reforma integral que primero tome en cuenta los derechos de las personas trabajadoras y también se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos desde el sexenio pasado que invierta en el desarrollo de Centroamérica y Sudamérica para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Pero bueno, si hay un doble juego por parte de Estados Unidos. Por un lado, condenan la migración ilegal, pero por el otro lado, necesitan de la mano de obra, ¿no? Así que vamos a escuchar a la presidenta. Y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos los migrantes y particularmente las y los mexicanos. Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá.
Y al mismo tiempo, como lo dije ayer, también el llamado pues a no generar acciones violentas y apoyarnos, como siempre lo hacemos, entre las y los mexicanos, entre las familias, y que siempre sean acciones pacíficas, no violentas. Entonces, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento siempre a las y los mexicanos y nuestra solicitud al gobierno de los Estados Unidos, pues de esta reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos y que deben ser reconocidos y apoyados. Y qué lástima que no podemos poner canciones porque ya saben que hay derechos de autor y entonces nos bajan la transmisión, pero me acordé de la canción de Carlos Puebla sobre la OEA a propósito de lo que ha manifestado esta Organización de los Estados Americanos, que pide a otras naciones que no repliquen el modelo de elección judicial que existe en México, entrometiéndose, ¿no? La OEA a través de esta misión. De hecho, la presidenta dice está excediendo sus atribuciones la OEA, pero recordamos esta canción de Carlos Puebla que ponía López Obrador. Ustedes la recuerdan seguramente sobre la OEA y pues entre otras cosas, Carlos Puebla dice a través de esta canción de Carlos Puebla se menciona cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa, o la OEA funcionando como un apéndice del gobierno de los Estados Unidos, e insisto, yendo más allá de sus atribuciones. Por eso Nancy Flores, que es una gran periodista, le preguntó, le dijo a la presidenta, no es momento de salirse de la OEA en protesta precisamente por este tipo de decisiones, ha dicho la presidenta. Por ahora nosotros no pensamos en eso, en salir de la OEA, pero sí la Cancillería envió una carta de protesta por esto que ha hecho la OEA, entrometerse en un asunto que le concierne a los y las mexicanas. Si no sería ya momento de que México pues se retire de la OEA, porque al final de cuentas acaba atacando permanentemente a nuestro país y a otros países de América Latina, y se concentre México más bien en el pues en este esfuerzo de la CELAC, ¿no? Que sería pues más una organización más cercana a los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Son instituciones distintas, la OEA de CELAC, y cumplen funciones distintas. Sobre la publicación de la OEA, que pronto está por salir su documento final, lo que planteó la Cancillería, y lo retomamos, es que en las funciones está claramente establecido en los estatutos de la OEA la no intervención. Entonces, pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma de elegir para definir a su poder judicial, pues ¿de dónde lo sacan? Si nada más estuvieron el día de la elección. Todavía ni siquiera toma posesión el nuevo Poder Judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces, excede completamente los estatutos de la OEA. Por eso esta carta que envía la Cancillería, que se envió una carta, y en estos días también se va a estar hablando con la OEA, porque no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente pues entra asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos. Pero entonces permaneceríamos como miembros de esta organización. Sí, no hemos considerado salir de la OEA, y la CELAC cumple otra función. Y recuerdan lo que sucedió hace algunos días en el Foro Alicia aquí en la Ciudad de México, un desalojo, participaron elementos policiales de la ciudad, pero también elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que estaban
ahí vigilando. Hay que destacar que supuestamente no había un permiso para llevar a cabo un evento multitudinario, de acuerdo a las autoridades, pero sí existía de acuerdo a los organizadores. Entonces, para empezar, ahí alguien se alocó. Ya sabemos cómo funciona esto. Alguno por ahí de los mandos policiales se alocó, dijo, a ver, tenemos que desalojar porque no se cumplen las medidas de protección civil, entonces vamos a requerir apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército. ¿En qué cabeza cabe pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas? Y luego, pues también en qué cabeza cabe que algunos elementos militares dijeron, va, ahí vamos a estar apoyando. O sea, una escena lamentable para una izquierda progresista que está gobernando. Ahora, ya la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, ha dado a conocer que se destituyeron a los mandos policiales que solicitaron la ayuda de las fuerzas federales, y también, pues ya el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, ha comentado que el ejército no va a participar, por más que se lo pidan, en ese tipo de coadyuvancias, y que el ejército solo va a participar en operativos donde se requiera la presencia federal en función de órdenes judiciales, ¿no? Así que, pues todo mal lo que hicieron en lo que hace a este foro, Alicia. Esperemos que no se repitan acciones como las que se llevaron a cabo, pero pues la presidenta, para empezar, dijo no estuvo bien lo que se hizo, no estamos de acuerdo, es lo que manifiesta la presidenta Claudia Sheinbaum, y se están tomando medidas para que esto no se repita. Vamos a escuchar. Y en ese sentido, nos comentaba la semana pasada que iban a dialogar el titular de la Defensa con la Guardia Nacional para ver qué ocurrió en el foro, Alicia. ¿Tiene algún reporte que nos pudieran dar? Lo que mencionamos ese día fue parte de un operativo que coordinó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la ciudad, en donde estaban apoyando, y se decidió hacer pues esta incursión con la que no estuvimos de acuerdo en el foro, Alicia, y ellos pues estuvieron afuera en estos esquemas de apoyo que hay en estos operativos. Ya el secretario, no sé si quiera mencionar, secretario, acordaron una serie de formas operativas en la ciudad. Sí, lo que sucedió en ese entonces es que se coordinan, también tiene el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, ahí participa personal de la primera zona militar, personal de la Guardia Nacional, que está destacamentado en la Ciudad de México, y establecieron que iban a hacer algunos recorridos, patrullajes, entonces, pero esa era la misión. Entonces llegan ahí a este auditorio y bueno, ingresa la policía y nos coordinamos con el gobierno de la Ciudad de México que en lo sucesivo lo que se tiene que hacer primero es cumplir exactamente la misión por la cual fue establecida en las reuniones de gabinete de seguridad. Después el personal militar del ejército ya no va a participar en este tipo de actividades. Para eso está la Guardia Nacional, forma parte de este gran proyecto en materia de seguridad pública. Entonces eso es lo que va a hacer. El patrullaje es cuando haya necesidad de actuar en algún tipo de cateo, desalojos, etcétera, únicamente será con autorización o por disposición de la autoridad judicial correspondiente. Es lo que se va a hacer. También el ejército en su momento, bueno, en áreas serranas, áreas rurales, ahí sí podrá participar, pero siempre en absoluta coordinación con las autoridades civiles. Entonces, todavía no hay se puede determinar quién dio la orden y si habrá algún tipo de sanciones a quien lo haya hecho. Ya se mencionó eso, y por la parte militar, bueno, nosotros procedimos con nuestros procedimientos. Pues sí. Ella, la jefa de gobierno, también lo mencionó, y se destituyeron a los jefes de sector que coordinaron este operativo. Y a partir de ahora, pues es solo la Guardia Nacional acompañando, como bien dice el general secretario, pero en particular
Cuando se trate de un asunto administrativo, pues ahí no participará la Guardia, solo bajo orden de juez que solicite un cateo o alguna solicitud a partir de una solicitud de la Fiscalía. Presidenta, también a 54 años del halconazo. Bueno, y también se habló del combate al huachicol, ¿recuerdan?